Sí, ok. Entonces, no sé cómo pasarlas. Las paso ¿Son de la práctica? ¿Son del libro? del quiz pasado. ¿Del quiz pasado? ¿Las tiene por ahí? Sí, sí. ¿Quiere Profe, páseme una foto por WhatsApp para ver la pregunta? voy- voy. Ah, no, profe, y al parecer ya se lo había preguntado yo cuando pasó el Oh, quiz, nada más que no me acordaba. ok, ok, está bien, está bien. Em, ¿Qué más, chicos? ¿Cómo les fue con la práctica de fuerzas interdisciplinares? Profe, Sí, sí, vale, voy dígame, yo dígame. primero. Profe, ¿se acuerda la que yo le había preguntado que teníamos que dejar una variable? Ujú, la del oro, la del quiz. Sí, es que resulta que tuve un problema con mi teléfono. Entonces se me perdió la imagen y no he podido como analizarla bien y no sé si la puedo volver a hacer, Ok, está bien, vamos a por favor. resolver. Déjame nada más un momento para ir a traer la calculadora. Ok, chicos, voy a buscar el enunciado para ponérselos.
Ok, chicos, ahí voy a poner la pregunta de desarrollo. Sé que no se ve muy bien, pero creo que se puede leer. Esta era una pregunta del quiz y lo que nos pide es que calculemos para un sistema donde tenemos una hoja de oro en contacto con una hoja de hierro, cuál es la temperatura final del sistema. Por ahí varios me consultaron cuál era que estaban un poco confundidos por el sistema como tal. Por esa parte que decía al final, suponga que no hay pérdidas de calor hacia los alrededores. Básicamente lo que eso quería decir era que este sistema donde tenemos dos láminas de metal en contacto funciona como un sistema aislado, básicamente como un calorímetro. Entonces, toda la transferencia de energía se daba solamente entre las láminas que estaban en contacto. Entonces, no tenemos que complicarnos demasiado ahí. Cuando vean esa frase, no hay pérdidas de calor hacia los alrededores, lo único que quiere decir es que es un sistema aislado. Entonces, se pueden asegurar que el calor transmitido desde la lámina de oro hacia la lámina de hierro o viceversa, dependiendo sea el caso, solamente va a ser entre esos dos materiales. Entonces, por ahí teníamos una hoja de hierro de 10 gramos a temperatura de 18 grados, se coloca sobre una hoja de hierro de 20 gramos a 55.6 grados. Nos dan los calores específicos de los materiales, del hierro y del oro, y ahí la variable que nos falta es cuál es el calor específico del sistema. Entonces, en ese problema de calorimetría, como el problema nos lo indica, no tenemos pérdidas hacia los alrededores, la transferencia se da solo entre los dos metales, entonces tenemos que el metal caliente, que sería el hierro, es igual al calor que absorbe el oro. Eso es lo que tenemos ahí, ese era nuestro sistema inicial. Entonces, podíamos despejar eso en nuestras variables. Tenemos masa del hierro por calor específico del hierro por el delta T del hierro, y esto va a ser igual a el calor, perdón, la masa del oro por el calor específico del oro por el delta T del oro. Ahí tenemos entonces el primer despeje inicial. Todo esto lo podemos despejar en variables más pequeñas para ver dónde está la situación ahí realmente. Si pensamos que la masa del hierro por el calor específico del hierro, por, Profe, una consultita vamos a ponerlo en pequeña. cuadrados. Sí, sí. Es que digamos, en mi caso, a mí me incomoda ver como la masa y el calor específico en negativo. Y no sé si, digamos, yo hice varios problemas y me salió bien, supongo, que nada más poner el cambio de calor en negativo, no toda la fórmula. O sea, quitar este negativo. Ajá, no, quitar ese negativo no, sino que no ponerlo entre paréntesis y nada más poner el cambio así, o sea, nada más pondría el cambio del hierro en negativo, no la masa ni el calor específico. Mm, pues eh, entiendo por qué le están saliendo los problemas. O sea, porque Ujú. usted aplica ese menos solamente a este lado y generalmente lo que hacemos es una, eh, bueno, O sea, me ha salido por pura guava. no por pura guava. Le voy a explicar por qué es que poner el signo ahí le ha servido y no le ha afectado el problema. Ajá. Es por los despejes. Ese signo, el negativo, realmente lo que nos afecta es el despeje cuando tenemos una suma o una resta. Estos valores que son masa y calor específico, pues generalmente los estamos multiplicando y dividiendo. Entonces realmente el signo pues no nos va a alterar esta función masa y calor específico. Pero este delta, que si es una resta, ese sí se ve alterado por el negativo. Entonces, si usted mantiene este negativo solo para el delta,
le va a dar el resultado porque el delta es la parte que necesita que ese negativo se mantenga. Entonces, si usted se siente más cómodo haciéndolo así y entiende el factor físico, ¿verdad? Que significa ese negativo, lo puede hacer. Yo sí les recomiendo que para evitar confusiones traten de mantenerlo todo negativo, pero si a usted se le hace más sencillo mantenerlo así, no hay problema. Lo importante es que no eliminen de todo el negativo. O sea, si lo mantienen solamente para el delta T está bien, pero no lo eliminen del todo, porque si lo O eliminamos... sea, no, digamos, cuando yo hago los problemas, ese delta siempre Ujú. lo dejo negativo, o sea, nunca se lo quito ni aunque lo pase de algún lado para el otro. Pero ya los demás, como la masa y el calor específico, sí, cuando depende. Ok, ok. Em, Puede hacerlo así, siempre y cuando usted entienda que está manteniendo el negativo, solo que lo está pasando a este lado a multiplicar, pero el negativo se está manteniendo. Sí, sí, Entonces, no hay problema. Si lo mantiene así, nada más, recuerde no eliminarlo del todo. Pero si lo ok, mantiene, aunque sea en esta variable o en esta, todo en orden. ok, listo, gracias. Eso lo podemos hacer en este caso porque es una multiplicación, ¿verdad? Si hubiera una suma o una resta por medio, no lo podemos hacer. Aquí lo podemos hacer porque en la multiplicación no importa dónde pongamos el menos, porque el producto no se ve afectado. Pero si hubiera, por ejemplo, aquí un más y nosotros le ponemos el negativo solo al delta t, ahí sí estamos cometiendo un error. Entonces, esto lo hacemos solamente porque es una multiplicación. Entonces, en caso de multiplicaciones o divisiones, sí lo puede aplicar. Ok, gracias. Ok. Ah, Eh, bueno, pero suave, para ver si me entendió bien porque me había entendido mal. Porque, digamos, solo le dejo el negativo al delta T, pero, por ejemplo, si tengo la masa del hierro en este lado, ahí yo la tendría positiva, a como yo pongo la ecuación. Y si paso esa masa de hierro al otro lado, sí la vuelvo negativa. ok, usted tiene esto, por ejemplo. Vamos a ver si le estoy entendiendo. Y usted, para no ver esos valores negativos, pasa el negativo aquí en el delta. Ajá, Entonces usted tiene calor aquí. Entonces, a la hora de despejar, por ejemplo, que usted quiera despejar, no sé, delta T, la masa habría que pasarla así, ajá, sin cambio de signo. sí, porque estaba multiplicando. Exactamente. Entonces, si lo hace así, no hay ningún problema. Si ya usted le mete aquí un negativo, sí, porque le estamos inventando ahí un valor negativo. O sea, solamente tenemos un menos de este lado. Básicamente lo que quiero que recuerden es esa regla del colegio que decía que el orden en una multiplicación no altera el producto, ¿verdad? Por ejemplo, si tomamos este valor, el del calor para el hierro, básicamente lo que nosotros tenemos es masa de hierro por calor específico del hierro, y todo eso lo estamos multiplicando por -1. Eso es lo que tenemos ahí realmente con ese negativo. Entonces, no importa si ponemos el -1 aquí o si ponemos el -1 aquí al frente. Pero digamos, por ejemplo, yo siento que sí cambian el hecho de que esa masa de hierro, si hubiera estado arriba como usted lo tiene, todo negativo, cuando lo pase a dividir a, a este lado donde está el calor, sí hubiera quedado negativo. Pero es que ese negativo solamente lo cuento una vez. Entonces, o lo dejo del lado del delta t, como hice en el despeje anterior, o lo paso a dividir. Pero básicamente este -1 es como una variable más. O sea, sí, es un valor de -1. Entonces, si yo quiero despejar, tengo que jugar con ese -1. A lo que quiero ir es esto. Ustedes pueden escribir eso multiplicando el -1 en cualquier lado, haciendo como Daniela, que lo multiplica aquí por el delta t, o multiplicándolo por la masa o al final, en cualquier punto. ¿Por qué? Porque las reglas matemáticas nos dicen que en una multiplicación el orden de la multiplicación no altera el producto. ¿Verdad? Eso es algo que sabemos de colegio. Entonces, pongamos el -1 aquí delante de la masa, que lo pongamos aquí en el delta t, que lo pongamos en el CE, que lo pongamos con paréntesis o no. Eso no nos altera.
Entonces, usted puede hacer lo que está haciendo Daniela, que es poner el menos aquí en el delta T, lo podemos poner acá en la masa, donde usted quiera. El único detalle es que eso solo lo podemos hacer en este caso porque es una multiplicación. Esa ley se aplica solo para multiplicaciones, que el orden no altera el producto. Entonces, todo eso que usted está haciendo lo podemos hacer, pero solo en este caso, que es una multiplicación. Si hubiera una suma de por medio, ya no podemos aplicar ese menos, porque en las sumas y en las restas, el orden de la suma y la resta sí puede llegar a alterar el producto. Ahora, bueno, esa parte sí queda clara. Sí, eso sí. Ok, ahora, si usted quiere despejar, ¿verdad? Vamos a establecer que tenemos esa ecuación, ¿verdad? Y tenemos Profe, aquí voy chicos para terminar esta idea. Y tenemos aquí el calor, ¿verdad? Si yo quiero despejar esto, puedo hacer varias cosas dependiendo de lo que yo quiera despejar. Si yo quiero despejar delta T, entonces paso todo lo demás al lado del calor, ¿verdad? Entonces paso aquí calor, paso masa y paso C. Este menos 1 depende de mí de dónde lo quiera dejar, pero también lo tengo que usar en el despeje. Entonces, como esto está multiplicando, también yo tengo dos posibilidades. O lo dejo ahí en el negativo o lo paso aquí. Entonces, ese menos que nosotros trasladamos cuando hacemos un despeje es un menos 1 que estamos trasladando desde un lado de la ecuación hacia el otro. Pero no tenemos que cambiarle el signo porque es solamente un cambio en la multiplicación. La función que estamos cambiando es el hecho de que está multiplicando, no el hecho de que sea negativo. Entonces, aquí pasar de un lado de este menos 1 a este lado, no tenemos por qué cambiarle el signo. Solamente tenemos que cambiarle la operación matemática. Entonces, si yo quisiera despejar esto, sería delta T, calor entre masa por CE por menos 1, ¿verdad? O como nosotros lo escribimos, simplemente le ponemos el menos aquí delante. Y asumimos que ahí está el 1. Entonces, ese signo no lo tenemos que quitar cuando la operación que queremos despejar es una multiplicación o una división. Listo, gracias. Ok. ¿Alguien me iba a preguntar algo de esto? Porque escuché ahí como un micrófono. No. no, que también se puede tomar y que aunque los tres valores se adopten de como el -1, igual forma al multiplicarlos con ellos van a ser un número impar de negativos. Entonces, Sí, exacto, exacto. Ok, voy con las manos que habían por ahí, Erika. No, profe, yo era que tenía una duda, pero con lo de fuerzas intermoleculares, entonces Bueno, después ahora de lo eso. vemos entonces. Ujú. Ok. Déjela ahí levantada para acordarme. Keylor, Tienes una duda con fuerzas intermoleculares. Jadis. Profe, ahí como yo sé que el calor de Fe, bueno, de hierro es el negativo. Porque es el que está atravesando el proceso de liberar energía. Observen que la temperatura más alta la tiene el hierro. El hierro tiene 55 grados y el oro tiene 18 grados. Entonces, en esa transferencia definitivamente el que va a transferir la energía, el que la va a liberar es el cuerpo más caliente. Entonces, el hierro es el que está liberando energía. Como sabemos que es el que pierde energía, entonces sabemos que tiene que ponerle el signo negativo. Siempre el de mayor temperatura es el que lleva el signo negativo. Sí. Sí, profe, gracias. Okay. Voy a ver acá esta parte. Ok, entonces vamos despejando esos valores. Tenemos aquí los datos del hierro por este lado. Por el otro lado tenemos los valores para el oro. Masa del oro, calor específico del oro y temperatura final menos temperatura inicial para el oro. Está. Ahora, el detalle es que esta ecuación
La variable, el que estamos tratando de averiguar, es la temperatura final. Y tenemos que recordar que en estos casos, los cuerpos transfieren energía hasta que alcanzan una misma temperatura final. Entonces, este valor de temperatura final es igual para ambos casos. Entonces, podemos decir que este lado TF y TF son la misma variable. Entonces, aquí ya esto se convierte en un problema de álgebra, básicamente. Tenemos que despejar los valores numéricos, dejar los valores con TF de un lado y dejar los valores sin TF del otro para luego poder despejar la TF. Entonces, lo que hacemos es ir sustituyendo primeramente valores. Voy a tomar ya el negativo de una vez, voy a sacarlo de ese paréntesis, voy a multiplicar aquí 20 gramos, que es la masa del hierro, multiplicado por 0.444 gramos por, ¿qué estamos ahí? No, perdón, julios por gramos Celsius, multiplicado por, tenemos aquí, temperatura final del hierro menos 55.6. Y eso es igual a el oro 10 gramos por 0.129 julios por gramo centígrado por temperatura final menos 18 grados, ¿verdad? Entonces ya ahí despejamos todos los valores. Ahí podemos tener varias rutas para poder terminar de despejar eso. Lo que yo generalmente les recomiendo, o sea, porque aquí podemos empezar a multiplicar, por ejemplo, estos valores, todo por lo que está dentro del paréntesis, aquí también, y así sucesivamente. Es decir, podemos empezar a separar todo lo que tenga TF de todo lo que no tenga TF. Pero yo lo que les recomiendo es que traten de que estos valores numéricos se vuelvan lo más pequeños posibles. Esa es la manera más fácil de trabajar estos problemas de álgebra. Entonces, lo que yo voy a hacer de momento es dejar este TF menos 500, perdón, entonces 55.6 grados de un lado y voy a pasar a dividir este número del otro lado de la ecuación para reducir un poco ahí los valores numéricos. Esto nos deja con 10 gramos multiplicado por 0.129 julios por gramo centígrado por TF menos 18. Y todo eso lo voy a dividir entre menos 20 por 0.444 julios gramo Celsius. Ok. Aquí entonces yo puedo multiplicar esto de arriba y dividirlo entre esto de abajo en términos numéricos. Y entonces ya me va a quedar un número más pequeño. Me quedaría TF menos 55.6 es igual a menos, toda esta operación matemática de aquí va a dar menos 0.145 y eso va a ir multiplicando a TF menos 18.0 grados centígrados. Entonces ya nos queda algo un poco más manejable. Voy a borrar aquí un poquito la parte de arriba. Y entonces, ahora sí puedo multiplicar este valor numérico por lo que está dentro del paréntesis. Voy a sacar aquí TF menos 55.6 sería igual a menos 0.145 TF más 2.61 grados. Observen que aquí de esta multiplicación menos por menos me da más, ¿verdad? Por eso tenemos aquí este signo de más. Y ahora sí, tenemos dos valores con la variable TF, tenemos dos valores numéricos, podemos pasar todo lo que tenga TF de un lado de la igualdad y todo lo que tenga valores numéricos del otro lado. Entonces, nos quedaría TF más 0.145 TF es igual a
55.6 más 2.61. Tenemos entonces que 1.145 TF es igual a 58.2. Y si despejamos aquí TF, a partir de estos valores, TF sería 58.2 gramos centígrados entre 1.145. Y eso nos daría entonces 50.8 grados. Observen que el valor final nos da en grados centígrados, ¿verdad? Porque es una temperatura. Entonces, todo bien en términos de unidades. Y ahí terminaríamos con el problema. Ese sería el despeje. Entonces, dudas que les hayan quedado por ahí, chicos. Tal vez los que les salió la pregunta en el quiz o Daniela, que era la que tenía la consulta. Yo ya estoy bien, gracias. Perfecto. Ok, ¿ninguna otra duda, chicos, con este caso? Ok. Vamos entonces con, ahora sí, Erika, que tenía una duda de fuerzas intermoleculares. Con la 5 de la práctica que se envió, La 5. Vamos a ver. Profe, Sí. ¿cuántas preguntas en el examen? 30 y algo parecido como en el anterior. Creo que son 35, 37. Ok, gracias. Igual, solo desarrollo, el resto marca. No, creo que este tiene un poquito más de desarrollo. Este tiene 5 de desarrollo. Pero son un poquito más cortas que en el examen anterior. Ok. Entonces la pregunta 5. La 5, ¿verdad, Erika? ¿Qué tipo de fuerzas de atracción se deben superar para... Ok, esa es la pregunta. ¿Alguna de esas en específica, Erika, o las resolvemos todas? todas, profe. Está bien. Ok. Esta pregunta es interesante porque nos hace pensar en términos de
qué tipo de proceso está realmente ocurriendo entre las moléculas con las que estamos trabajando. Entonces, aquí hablamos de cuáles fuerzas de atracción se tienen que superar para fundir hielo, hacer una ebullición, fundir sólido y hacer otra ebullición. Ahora, ¿o qué dice fuerzas de atracción? No dice específicamente fuerzas intermoleculares. Entonces, como estamos hablando de fuerzas de atracción, todo vale. Podemos hablar de enlaces, podemos hablar de fuerzas intermoleculares. Entonces, vamos a ver cada uno de los casos y a analizar qué tipo de interacción está ocurriendo. Primeramente, ¿cómo sabemos si se está rompiendo un enlace o una fuerza intermolecular? Bueno, eso lo definimos a partir del proceso. Si es un proceso químico, quiere decir que involucra rompimiento de enlaces. Pero si es un proceso solamente físico, entonces solamente hay rompimientos entre interacciones intermoleculares. Entonces, si podemos ver rápidamente, de hecho lo que tenemos es fundir y hacer ebullir. Entonces, ¿esos son cambios físicos o químicos, chicos? Físicos. Físicos, nada más, exacto. Entonces, ya podemos descartar que haya rompimiento de interacciones de enlace. Entonces, bueno, ya descartamos una gran sección de las fuerzas de atracción. Nos vamos a centrar ahora sí solamente en fuerzas intermoleculares. Entonces, tenemos el primer caso. Fundir un cubo de hielo. Necesitamos romper las fuerzas intermoleculares que mantienen a el hielo como un sólido. Entonces, básicamente lo que tenemos que definir son cuáles son las fuerzas intermoleculares que hay en el hielo. Y el hielo es básicamente agua. Entonces, si hablamos de agua, ¿qué fuerzas intermoleculares vamos a tener presentes en el agua? Ahí tenemos que considerar que el agua... ¿Sí? 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 Puente de hidrógeno. Primeramente, las más importantes en el agua son los puentes de hidrógeno. Entonces vamos a tener puentes de hidrógeno como la fuerza de atracción primaria, la principal. Ahora, ¿vamos a tener algún otro tipo de fuerza? Dipolo. ¿Cuáles? Se podría decir que dipolo. Ok, vamos a escribir dipolo por el momento, pero vamos a explicar ahí un factor con ese dipolo. Pero bueno, sí, dipolo tiene sentido porque es una molécula polar. Y nada más. Listo. Ok, Yo diría que sí. mencionado un detalle, chicos, que siempre tienen que tener presente. Y es que absolutamente todas las sustancias siempre tienen fuerzas de dispersión entre sus moléculas, aunque sean muy débiles, pero siempre hay fuerzas de dispersión. Que aporten o no a las características de la sustancia, bueno, eso es debatible, ¿verdad? Si pensamos en el agua, lógicamente aquí la fuerza predominante son los puentes de hidrógeno, pero no podemos negar de que entre las moléculas hay fuerzas de dispersión, porque esas se generan en cualquier sustancia. Para cualquier sustancia puede haber un momento en el que los electrones se acomoden en un lado de la molécula y eso genere un dipolo momentáneo. Entonces, fuerzas de dispersión tienen absolutamente todas. Entonces, podemos decir que tenemos esas tres fuerzas de interacción. Ahora, hay un detalle aquí con las fuerzas dipolo-dipolo. Realmente, las moléculas que sufren de puentes de hidrógeno, recordemos que los puentes de hidrógeno son una subcategoría de fuerzas de tipo dipolo-dipolo. Entonces, cuando decimos puentes de hidrógeno, ya estamos incluyendo fuerzas dipolo-dipolo. Entonces, no es necesario decir que tenemos aquí fuerzas dipolo-dipolo. Con decir que tenemos fuerzas de puentes de hidrógeno, ya estamos especificando todo lo que necesitamos saber. Entonces, decir puentes de hidrógeno y dipolo-dipolo es como redundar. Entonces, solamente ponemos puentes de hidrógeno. Entonces, esto se reduce a que la molécula del agua, para poder fundirse, necesitamos vencer puentes de hidrógeno principalmente y fuerzas de dispersión, que esas necesitamos vencerlas para cualquier tipo de sustancia. ¿Se entiende la idea del problema? Sí. Ok, por ahí levantaron la mano. Sí, profe. Es para preguntar si las fuerzas de dispersión siempre es necesario ponerlas.
En este caso sí. En este caso sí, O porque me sea, están preguntando aunque ya sepamos cuál. que todas las moléculas... Sí, igual es mejor ponerlo para aclararlo. Sobre todo en un caso como este que me están diciendo cuáles son las fuerzas de atracción que se deben superar. Todas las fuerzas de atracción que tenemos que superar. No me están diciendo cuál es el principal tipo de interacción intermolecular que tiene la sustancia, sino que me están diciendo todas las fuerzas que necesitamos superar para poder pasar el hielo de estado sólido a estado líquido. Entonces sí, es necesario especificarlo. Ok, ahora, en el caso B, tenemos bromo molecular. Bromo molecular. Ahora, ¿qué implica la ebullición? ¿De qué a qué estamos pasando? Líquido. Líquido a vapor o de líquido a un gas. Entonces tenemos bromo molecular líquido y lo queremos convertir en bromo gaseoso. Entonces tenemos el bromo y tenemos que identificar el tipo de fuerzas intermoleculares. ¿Cuáles serían en este caso? Recordemos que para saber el tipo de fuerzas necesitamos saber si la molécula es polar o no polar. Entonces, ¿esto sería una molécula polar o no polar? No polar. No polar. El lunes estuvimos hablando un poquito, ¿verdad?, de polaridad. Vemos que en este caso es una molécula donde la densidad de carga se separa hacia estos dos átomos de bromo que son igualmente electronegativos, entonces no hay separación de cargas. Entonces, en ese caso, solamente tenemos fuerza. ¿Cuál es el tipo de fuerza de las moléculas no polares? Fuerza de dispersión. Exactamente. Entonces aquí solamente tenemos que superar fuerzas de dispersión. Eso es todo. Ok. Vamos a ver el caso C. En C tenemos fundir yodo sólido. Yodo, parte de sólido. Fundir quiere decir pasarlo a un líquido. Entonces aquí tenemos un caso bastante parecido al anterior. Tenemos yodos. Son átomos iguales. La densidad de carga se distribuye de forma igual. Esperaríamos que también esto sea no polar. Entonces, el caso sería básicamente el mismo que el anterior. Las fuerzas que tenemos que vencer son fuerzas de dispersión. Y por último, tenemos el caso de la molécula D, donde tenemos la ebullición del ácido clorhídrico. Ya habíamos discutido, ebullición es de líquido a gas. Si vemos la molécula del ácido clorhídrico, tenemos hidrógeno unido a cloro. Esta molécula ya la hemos visto varias veces, sabemos que es una molécula polar. El cloro se lleva la densidad electrónica hacia su lado. Entonces tenemos una molécula con polaridad en este caso. ¿Qué tipo de interacción presentaría entonces? Dipolo, dipolo. Dipolo, dipolo. Muy bien. Y dispersión también. Y dispersión. Dipolo, dipolo. Y también fuerzas de dispersión. Ahora, tenemos por ahí átomos de hidrógeno. ¿Esa molécula puede formar puentes de hidrógeno? No. No, Porque solamente se forman puentes de hidrógeno cuando tenemos flúor, nitrógeno o oxígeno. Entonces, no tenemos posibilidad de puentes de hidrógeno con el flúor. ¿Ok? Entonces, más o menos por ahí va la respuesta de esa pregunta. ¿Estamos claros, Erika? sí, gracias, profe. Ahora bien. Keylor era el que tenía también una pregunta de fuerzas intermoleculares. Sí, bueno, profe. Bueno, yo creo que ya ahí me aclaró más o menos la duda que tenía con ese ejercicio, pero igual entonces para reafirmar. Bueno, yo siempre logro identificar muy fácilmente la fuerza, la mayor fuerza, pero no sabía eso de que podía una especie tener varias fuerzas. Entonces, siempre que identifiquemos, digamos, con el esquema la fuerza mayor, van a estar presentes las fuerzas anteriores,
con el esquema que nos había dado, más o menos. Sí, exactamente. No siempre están presentes todas las fuerzas, pero la que sí podemos estar seguros de que siempre está presente es la fuerza de dispersión. Eso sí siempre va a estar presente. Las demás depende del escenario. Por ejemplo, que vimos que puentes de hidrógeno implica que ya hay dipolo-dipolo, entonces no tenemos que poner dipolo-dipolo. Por ejemplo, en términos de moléculas, ¿verdad? Si hablamos de moléculas polares, todas tienen fuerzas de dispersión. Si hablamos de moléculas no polares, también todas tienen fuerzas de dispersión. Y bueno, también si hablamos de iones, por ejemplo, también vamos a ver que permiten la formación momentánea de dispersiones, entonces también las vamos a ver presentes. Entonces, la que podemos estar seguros que siempre está es fuerzas de dispersión. Las demás sí hay que analizar un poco el escenario. Ok, gracias, profe. Ok. Shadis, creo que tenía también pregunta. ¿O no? Ya lo habíamos resuelto. No. ¿Todo bien? Ok. Ok, chicos, más preguntas que tengan. ¿Qué más teníamos por ahí? Esa práctica, la que les envié, bueno, ya vieron que la parte de fuerzas intermoleculares realmente es como muy teórica. Sí practiquen bastante la parte de identificar cuál es el tipo de molécula, si es polar o no polar. Ya ustedes identifican eso y pueden definir o responder la mayor parte de las preguntas que involucran ese tipo de cosas. ¿Qué más? Profe, Ujú. podríamos hacer un ejemplos de hibridación, algunos, o Ok, uno para ok. recordar. De la parte de hibridación, del proceso de hibridación como tal, o de identificar cuál es la hibridación de una especie. Ambas. Las dos. Ok, está bien. Sí. Ok. Profe, ¿Verdad? yo tengo una pregunta. Ujú. Digamos, a la hora de la geometría, el dominio de electrones siempre, digamos, solo va a ser esos 5 nombres, son, ¿verdad? Sí, de dominio de electrones sí, solo tenemos esas 5 La molecular es la que va a variar, porque es dependiendo de Exacto. los pares. La molecular es la que depende de los pares, exactamente. Ok, gracias. Ok, en términos de hibridación, y fue Mariana, fue la que preguntó. Bueno, Verónica. pero, se me confunden las voces. Ok, en términos de hibridación, Verónica, la parte de desarrollar la hibridación todavía no es tan importante que ustedes sepan hacer ese desarrollo de hibridación en todos los casos. Es importante que la entiendan, eso sí. Puede que venga alguna pregunta de entender ese concepto de la hibridación, pero no les vamos a pedir que lo desarrollen como tal. Es decir, no van a venir preguntas de desarrollo donde ustedes tienen que diseñar la hibridación de una especie química como tal. Lo importante es identificarla. Pero entonces vamos a ver un poco la parte teórica y luego vamos con la identificación. Entonces, me parece que en la clase pasada habíamos hecho el caso del berilio y fluoruro de berilio. Vamos a hacer uno con carbono ahora. Vamos a hacer carbono 2, hidrógeno 4. Sí, profe, es que he estado viendo que en algunas preguntas de hibridación, como que ponían la estructura de Lewis y nos preguntaban qué hibridación tenía. Ok, Entonces a mí me costaba mucho ok. identificar eso. Ok, a eso sí es importante que lo tengamos bien claro. Entonces también vamos a ver un poco por este lado. Lo que habíamos recordado de la hibridación es que la idea es que las especies químicas necesitan combinar sus orbitales según la teoría del enlace de valencia, de manera que los orbitales que se traslapan tienen que ser orbitales que estén desapareados. Entonces, si tenemos carbono y tenemos hidrógeno, sabemos que el hidrógeno tiene una configuración 1s1, carbono tiene una configuración que es helio,
2S, 2P2. Vemos que el carbono tiene, según esto, la posibilidad de formar dos enlaces, pero necesitamos que forme más de 2 enlaces, porque, por ejemplo, aquí tenemos varios átomos de hidrógeno y varios átomos de carbono. Entonces, el carbono sufre un proceso donde, como átomo central, porque los átomos centrales son los que se hibridan, como átomo central, él va a tomar su configuración electrónica, 2S y 2P, y va a buscar la manera de tener por lo menos 4 orbitales libres, ¿verdad? Para formar enlaces. Entonces, él va a pasar uno de los electrones del 2S al 2P en un proceso que llamamos promoción. Y se forma este tipo de orbital, 2S y 2P, y cada uno va a tener un electrón. Ahora, técnicamente ya podemos formar la cantidad de enlaces que queramos, pero necesitamos formar solamente una cierta cantidad de enlaces, que es la que ocupa el átomo de carbono, y necesitamos, eso sí, que todos los enlaces sean formados con orbitales idénticos. No podemos formar aquí enlaces con 2S y luego con 2P porque van a ser enlaces deformes, van a tener formas distintas. Entonces, si realizamos la estructura de Lewis de este compuesto, ya la hemos realizado antes en clase, entonces nada más la voy a dibujar así rápidamente. Vamos a tener átomo de carbono unido cada uno a 2 átomos de hidrógeno y un doble enlace entre los átomos de carbono. Entonces, vemos que el átomo de carbono, cualquiera de los dos, lo que necesita es formar 3 enlaces sencillos. Entonces, él va a hibridar 3 de sus orbitales para formar 3 orbitales híbridos y lo vamos a llamar orbitales de tipo sp2. Se llaman sp2 porque están formados por un orbital s y 2 orbitales p. Por ahí nos va a quedar un orbital p sin hibridar, 2p de hecho. Y aquí entonces ya tenemos 3 orbitales iguales, podemos formar 3 enlaces sigma iguales, y con este orbital que nos queda libre podemos formar el enlace pi, el otro enlace que tenemos que formar. Entonces, esa es la teoría de cómo se forma la hibridación. Entonces, eso es lo que yo les digo que tienen que entender, pero todavía no es necesario que lo sepan desarrollar así completamente. Eso lo podemos dejar para más adelante. Esa parte sí está clara. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí, la otra pregunta es, si yo tengo un átomo central, ¿cómo es la hibridación? Vamos a tomar como ejemplo este compuesto. Ok, ahí tenemos ese compuesto químico. Compuesto orgánico con varios átomos de carbono, varios átomos de hidrógeno. Si nos preguntan cuál es la hibridación de los diferentes átomos, lo que necesitamos saber es cuál es su estructura de Lewis. Porque a partir de la estructura de Lewis sacamos cuál es su geometría y a partir de la geometría sabemos la hibridación. Teníamos un cuadro por ahí en donde relacionábamos geometría de dominio de electrones con una hibridación. Entonces, cada geometría tiene asociada una hibridación lineal, tiene una hibridación de tipo SP, trigonal plana, es sp2, tetraédrica, es sp3, bipiramidal trigonal, es sp3d, y octaédrica es sp3d2. Entonces,
Identificar la hibridación para un átomo central es sencillo si sabemos la geometría. Lo que necesitamos es saber la geometría, sacamos la geometría y a partir de eso sabemos la hibridación. Entonces, podemos aquí averiguar la hibridación de varios de estos átomos. Por ejemplo, si tomamos este primer átomo de carbono, lo que tenemos que hacer es buscar cuál es su geometría. Vemos que aquí el átomo central de carbono tiene 1, 2, 3, 4 grupos de electrones a su alrededor. Por lo tanto, la geometría de ese carbono 1, la geometría de ese carbono 1 sería geometría de dominio de electrones tetraédrica y por ende sabemos que la hibridación sería de tipo sp3. Eso es todo. Es como un juego de asocio. Tenemos que buscar cuál es la geometría para saber directamente cuál es la hibridación. Si nos fijamos en el átomo de oxígeno, por ejemplo, bueno, vamos a ver ese átomo de carbono, perdón, el átomo de carbono 2. Ahí ese átomo de carbono tiene a su alrededor ¿cuántos grupos de electrones? 3. Tiene 3 grupos de electrones a su alrededor, por lo tanto, sería trigonal, plana la geometría. Y la hibridación, entonces, SP2. sp2, exactamente. Ok. Y veamos el átomo de oxígeno que tenemos acá. Este oxígeno 1. Oxígeno 1, ¿cuántos grupos de electrones tiene a su alrededor? 3. 3, exactamente. Tiene 2 pares libres y tiene el grupo de enlaces. Entonces, 3 dominios de electrones sería trigonal plana y la hibridación sería sp2. Entonces, igual que en el carbono 2, entonces, carbono 2 y oxígeno 1 tienen la misma hibridación en este caso. Entonces, solamente necesitamos dibujar la estructura de Lewis, identificar el átomo de carbono central, su geometría, y así sabemos cuál es su hibridación. No sé si tenía algún ejemplo específico, Verónica, de esto para resolver. No, profe. ¿Sí quedó claro? Sí, ya me ayudó. Gracias. Perfecto. ¿Qué más, chicos? Yo tengo una duda rápida, profe. Sí. ¿Cómo era para identificar cuál compuesto posee mayor tensión superficial? ¿Cuál tiene mayor tensión superficial? Ok. En el caso de factores como tensión superficial, como viscosidad, como también puntos de ebullición, por ejemplo, puntos de fusión, todo eso depende de las fuerzas intermoleculares. Entonces, entre mayores fuerzas intermoleculares haya en una especie, mayor va a ser la interacción o el factor de interacción entre las moléculas y mayor va a ser entonces su viscosidad, su punto de ebullición, su punto de fusión y también su tensión superficial. Entonces, ahí tenemos que comparar ¿cómo lo llamamos? Dos condiciones, que son las que tenemos que comparar para saber cuál especie tiene mayores fuerzas intermoleculares. Por ejemplo, si comparamos agua versus ácido clorhídrico. ¿Cuál creen ustedes de esas dos moléculas que tienen las mayores fuerzas intermoleculares? El agua. El agua, porque sabemos que el agua forma puentes, ¿verdad? De hidrógeno. Entonces estamos comparando puentes de hidrógeno versus dipolo-dipolo, nada más. Profe, en realidad para esto, digamos, para saber esto es solamente saber qué fuerza es más fuerte, valga la redundancia. Sí, no. Principalmente nos vamos a fijar en cuál es la fuerza mayor, pero también hay otra condición que revisar. Por eso les digo que necesitamos analizar dos conceptos, dos detalles para poder saber
¿Cuál sustancia tiene en realidad las fuerzas intermoleculares mayores? Estamos viendo este primer caso, que es fuerza intermolecular contra fuerza intermolecular. Sabemos aquí que puentes de hidrógeno son más fuertes que los dipolo-dipolo del ácido clorhídrico. O si comparamos agua contra metano, por ejemplo, sabemos que aquí hay puentes de hidrógeno. ¿Qué tipo de fuerzas tendría el metano? De dispersión. Solamente dispersión, porque es una molécula no polar. Entonces también podemos saber fácilmente que el agua tendría en todos estos casos mayor tensión superficial, mayor punto de ebullición, mayor punto de fusión y mayor viscosidad también, esas dos sustancias. Ahora, esta comparación la podemos hacer así directamente con las fuerzas porque las masas de estas moléculas son muy similares. Entonces, aquí no hay realmente pues mucho punto de diferencia en términos de otro aporte de masa. Solamente depende de las fuerzas intermoleculares. Sin embargo, podemos tener otro escenario donde tengamos moléculas donde la masa de las moléculas difiere mucho. Por ejemplo, si tenemos esta sustancia que es un alcohol, CH3, CH2OH, contra un alcohol más grande. Si comparamos esas dos moléculas, ambas tienen como fuerza intermolecular fuerzas dipolo-dipolo por el átomo de oxígeno que está por ahí y que va a estar polarizando la molécula. Sin embargo, la que va a ganar en términos de fuerzas intermoleculares va a ser la segunda molécula, porque tiene una mayor masa. Es una cadena más larga. Entonces, entre mayor masa tengan las sustancias y más largas sean las moléculas, una mayor interacción va a haber entre cada una de las moléculas. Entonces, este tipo de sustancias van a ganar en este caso, por masa, por masa. Entonces, inclusive si nosotros comparamos el agua contra esta misma molécula, sabemos que estos son solo dipolo-dipolo y estos son puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno deberían ser mayores en teoría, pero como esta molécula tiene más masa, es la que va a generar las mayores fuerzas intermoleculares. Entonces, todo esto que estoy discutiendo se los resumo de esta manera. Si la masa de las moléculas es muy parecida, entonces todo depende de las fuerzas intermoleculares. Pero si la masa de las moléculas es muy diferente y hay una molécula que claramente es más grande que la otra, más allá de las fuerzas intermoleculares, van a ganar las moléculas que tengan la mayor masa o que tengan las cadenas de átomos más largas. Esa es la manera en que podemos verlo. Por ahí venía uno en la práctica, creo que un problema de tensión superficial, que decía, ¿cuál de los siguientes líquidos tiene mayor tensión superficial? Ese es el problema que tenemos ahí en pantalla. Tenemos etanol y tenemos éter dimetílico. Entonces, pensando en eso que estamos conversando, ¿cuál sustancia creen ustedes que tendría mayor tensión superficial? En masas están igual. En masas están igual, de hecho están exactamente igual, tienen la misma masa. Entonces, masa no va a ser un aspecto. Si no nos preocupamos por la masa, entonces pensamos solamente en las fuerzas intermoleculares. ¿Cuál de esas moléculas tendrá las mayores fuerzas intermoleculares? Etanol. El éter, yo diría que el éter dimetil. Ok, por ahí tenemos etanol versus Etanol, ¿no? Por el puente. Entonces,
Etanol Right. sería algo así más o menos. Pero se podría pensar que el etanol es por la polaridad que está generando a un costado de la molécula completamente. De hecho, sí, tenemos que ver cómo están aquí las polaridades, porque sabemos que las dos moléculas son polares, pero tenemos que ver si hay alguna que es más polar que la otra, porque lógicamente la polaridad es una escala y las moléculas que son más polares generan más fuerzas intermoleculares. Entonces, por aquí tenemos esto, por aquí tenemos esto. Más o menos esas son las estructuras de el éter dimetílico y del etanol. Entonces, veamos cómo estamos en términos de polaridad. La polaridad del etanol es muy marcada hacia un extremo, hacia el átomo de oxígeno. Entonces, toda la se está concentrando de este lado. Tenemos muy buena polaridad. En el caso de la molécula del éter dimetílico, también la densidad va hacia el oxígeno, pero vemos que el oxígeno está en el centro de la molécula. Entonces, realmente, pues, la distribución aquí no me está generando muchos polos. Aquí tenemos, pues, un centro negativo y aquí tenemos dos polos positivos. Entonces, realmente, polos no hay. Recuerden que la idea de la polaridad es que se vea como una batería, que tenga un extremo positivo y un extremo negativo. Pero aquí tenemos dos extremos negativos, perdón, dos extremos positivos y un centro negativo. Entonces, realmente, la polaridad en este caso, pues, no es muy efectiva. Es mucho más polar la molécula del etanol. Entonces, ahí la que va a ganar en términos de tensión superficial es el etanol porque tiene mayores fuerzas intermoleculares. Ok. ¿Quedó claro ese ejemplo? ¿Y esta discusión de tensión superficial? Sí, Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ok, ¿qué más? ¿Más preguntas por ahí, chicos? Erika. Bueno, creo que no sé si Erika Taylor fue el... No sé cuál fue el orden, pero bueno, vamos. Ah, no, profe, ya no, Ok. ya con esta ya. ¿Y Taylor? Profe, una pequeña duda. Nosotros solo vamos a tener que identificar las fuerzas, digamos, las normales como las de Van der Waals, o también las electrostáticas, es decir, ion, dipolo inducido y dipolo inducido. También hay que identificar las electrostáticas, también hay que identificarlas, pero considero que es un poco más fácil de identificar que las de Van der Waals, porque las fuerzas electrostáticas, cuando vemos un ion de por medio, ya sabemos que es electrostática. No importa que sea un catión, no importa que sea un anión. Entonces son más fáciles de identificar en el sentido de que ustedes ven la presencia de un catión o un anión y ya saben que ahí tiene que haber algún tipo de fuerza electrostática. Ion dipolo, entonces tenemos un catión, un anión y una molécula polar. Y las otras que eran ion momentáneo o ion inducido, es cuando tenemos un ion y una molécula que es no polar. Entonces ahí están los dos casos. Ok, gracias. ¿Más preguntas, chicos? Profe, en ese caso del etanol y el éter dimetílico, en ese caso, ellos, como alguien dijo que también se podía sacar que el etanol porque formaba un puente ahí, digamos, si en un caso que el éter, bueno, no éter dimetílico, ¿verdad? Pero la otra molécula que va en contra del etanol, sea algo similar, pero no forme ese puente de hidrógeno, ganaría. Por eso. También podemos tener la interacción de puentes de hidrógeno. De hecho, aquí en el caso del metanol, también en efecto, tenemos las fuerzas de puentes de hidrógeno y en el éter dimetílico también es posible formar algún tipo de puente de hidrógeno. Si tuviéramos la comparación de puentes de hidrógeno versus una molécula que no tiene puentes de hidrógeno, también van a ganar los puentes de hidrógeno. Todo esto, ¿verdad, chicos? Tomando en consideración que las moléculas tienen una masa parecida.
Ok. Esa es una pregunta. Ujú. En el caso del éter dimetílico, ¿sería una molécula no polar? El éter dimetílico em, sería una molécula no polar. Bueno, es el término de polaridad ahí es un poco ambiguo. Ahí lo que tenemos que realmente como interiorizar es que las moléculas, es decir, la polaridad es una escala. Entonces, como la polaridad es una escala, realmente no es que una molécula sea completamente no polar o completamente polar. Podemos tener grados en esa escala de polaridad. Entonces, esa molécula, así como la tenemos dibujada, el éter dimetílico, sería una molécula no polar tirando ligeramente a polar. Y puede que haya una cierta polaridad por la manera en que se pueda acomodar la molécula. Puede que bajo ciertas circunstancias la molécula se doble un poco y eso genere cierta polaridad en un extremo muy pequeño de la molécula en el centro, pero en términos generales lo que estaremos viendo es que es mayoritariamente no polar. Pero ahí tenemos una escala, ¿verdad? De polaridad. Si a ustedes les preguntan si eso es polar o no polar en términos de el examen, yo personalmente consideraría que si argumentan, ¿verdad? Cualquiera de los dos casos, lo pueden tener bueno. Pero para no complicarnos mucho, en términos generales, podríamos decir que es no polar porque no se están formando polos en la molécula, sino que todo está quedando como una sección negativa en el centro y una sección positiva alrededor. Ok. Muchas gracias. Ok. ¿Qué más, chicos? ¿Más preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Ujú. A la hora de sacar la carga formal, ¿influye que la molécula ya tenga carga? Pues no en el cálculo de la carga formal. Lo único que nos va a influir, en teoría, la suma de las cargas formales de todos los átomos debería darnos la carga de la especie. Es decir, si es una molécula neutra, todas las cargas formales sumadas deberían dar 0. Si es un anión, todas las cargas formales sumadas deberían dar la carga del anión. Y si fuera un catión, entonces todas las cargas sumadas deberían dar la carga del catión. Ah, bueno, gracias. Pero sí, el cálculo de la carga formal como tal no varía, es el mismo. Andrei. Eso, profe, si podría explicar como un repasillo así de carga formal, porque es que Carga sí la formal. tengo y no lo tengo en el cuaderno. Ok. Vamos a ver. Vamos a tomar esta molécula. HCN. Ok. Hagamos el cálculo de la estructura de Lewis. Necesitamos el total de electrones de valencia. Tenemos 1 para el hidrógeno. Tenemos 4 para el carbono y tenemos 5 para el nitrógeno. Un detalle importante, chicos, para el examen. Muy posiblemente les pregunten por estructuras de Lewis, ¿verdad? Por dibujo de estructuras de Lewis. Si les piden dibujar una estructura de Lewis en el examen, tienen que especificar o tienen que presentar todos los pasos que ustedes realizaron para obtener esa molécula. Entonces, eso quiere decir que ustedes necesitan hacer este cálculo en el examen. Puede que ustedes vean la molécula y ya sepan de una vez, cómo deberían dibujarla, pero yo tengo que asegurarme que ustedes hicieron el proceso. Entonces, necesito que me escriban todo el procedimiento para el desarrollo de la molécula en cada estructura de Lewis que les pidan en términos sobre todo del desarrollo, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan ahí, claro. Tenemos aquí 4 más 1 más 5 son 10 electrones.
tenemos la estructura. Vamos a poner carbono en el centro. Recuerden que carbono le gusta ser átomo central. Vamos a poner hidrógeno y vamos a poner nitrógeno. Entonces aquí dibujamos dos enlaces. Ahí nos quedan 6 electrones. Y distribuimos los demás en el nitrógeno. 2, 4, 6. ¿Por qué distribuimos en el nitrógeno? Porque el átomo de carbono es central. Entonces, primero llenamos los orbitales de los terminales y por último los centrales. Aquí carbono nos está faltando electrones, entonces vamos a formar dos enlaces adicionales con estos pares libres que tiene el nitrógeno y el compuesto nos quedaría de esta manera. Triple enlace a carbono y nitrógeno. Entonces ya tenemos ahí la estructura de Lewis. Carga formal. ¿Cómo averiguamos la carga formal? Entonces, necesitamos aplicar esta fórmula. Carga formal es igual a los electrones de valencia menos los electrones libres menos el número de enlaces. Entonces, vamos a poner acá un cálculo para hidrógeno, para carbono y para nitrógeno. En el caso del hidrógeno sería un electrón de valencia menos 0 electrones libres menos un enlace. Eso nos da 0. Carbono, tendríamos 4 electrones de valencia menos 0 libres menos 4 enlaces. Nos da también 0. Y nitrógeno tenemos 5 de valencia menos 2 libres menos 3 enlaces, nos va a dar también 0. Entonces, esta es una molécula que, como les digo, al ser una molécula neutra, no tener carga, entonces las cargas formales deberían darnos la suma 0, que es el caso. Tenemos 0 más 0 más 0, nos da 0. Es una molécula también muy estable, porque recordemos que entre más cercanas a 0 sean las cargas formales, entonces más estable es la estructura que tiene el compuesto. Y si tenemos estructuras donde podemos tener varias estructuras de Lewis, entonces la estructura más estable o la estructura que aporta más al híbrido de resonancia es la que tenga las cargas formales más cercanas a 0. Ok, ¿qué pasa si tenemos, en vez de cianhídrico, si hubiéramos tenido, vamos a ver, si hubiéramos tenido solamente el anión ciano? Hemos tenido solamente el anión ciano. Entonces, carbono sería 4 electrones, nitrógeno sería 5 electrones, estos serían 9 electrones, más el electrón del anión, serían entonces 10 electrones. Y tendríamos la misma estructura de Lewis, pero básicamente sin el átomo de hidrógeno. Tendríamos carbono por un lado, nitrógeno por el otro, unimos con un enlace, ahí se nos van 2 electrones, nos quedan 8, entonces 2, 4, 6, por aquí completamos, y 8 le ponemos un par libre al carbono. Todavía nos faltan, ¿verdad?, los enlaces triples, entonces la estructura sería esta. Esa sería la estructura para el anión ciano. Y recordemos que esto lo encerramos entre paréntesis cuadrados y le ponemos la carga por fuera. ¿En qué nos va a cambiar esto la carga formal? Hacemos el cálculo ahora.
carbono sería 4 menos 2 menos 3. Entonces aquí nos da menos 1. Y nitrógeno sería 5 menos 2 menos 3 es igual a 0. Entonces, en este caso, como tenemos una carga de menos 1, la suma de las cargas formales me va a dar menos 1. Ese es el cambio ahí nada más que hay que considerar cuando hablamos de cargas eléctricas. Ok, ¿más dudas, chicos? O sea, profe, en la que es más estable, digamos, si nos ponen 2, si es un anión o un catión, la suma de las cargas tiene que dar la carga para ser más estable. O sea, No, elegimos la que... no, siempre nos va a dar la ¿no? carga. Eso es una ley. Siempre nos va a dar la carga. Si no nos da la carga es porque estamos haciendo algo mal en el cálculo. Siempre nos tiene que dar exactamente la carga de la molécula, nos tiene que dar la suma de las cargas formales. Ok, gracias. Ya que estamos aquí un poco, chicos, con estructuras de Lewis, bueno, bueno, eso también lo repasamos durante el curso. Pero recuerden, cuando hablamos de cargas formales, que podemos dibujar a las estructuras de Lewis con diferentes formas, ¿verdad? Y a todas esas formas las llamamos formas de resonancia. Entonces, si a ustedes les piden, por ejemplo, que dibujen estructuras de resonancia, por ejemplo, para una especie como el ácido nítrico, vamos a ver, ácido nítrico, por ejemplo, ya ácido nítrico lo hemos dibujado antes en el curso, me parece. La carga o el total de electrones de valencia serían 6 por 3 son 18. Oxígeno son 6 por 3, 18. Nitrógeno, 5. E hidrógeno, 1. Entonces estos serían 24 electrones. Dibujamos la estructura, ponemos nitrógeno en el centro y vamos a poner los oxígenos alrededor. Recordemos que cuando tenemos este tipo de compuestos que tienen hidrógeno y oxígeno, generalmente los hidrógenos van en los extremos de los átomos de oxígeno, no necesariamente en el átomo central. Aquí repartimos 2, 4, 6, 8. Entonces tenemos 16 electrones para repartir. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Ya repartimos todo, entonces vamos a formar dobles enlaces para completar el nitrógeno. Entonces, recuerden que esto yo lo puedo dibujar como oxígeno con doble enlace. A nitrógeno, y eso sería una forma válida de escribir la estructura de el ácido nítrico. Sin embargo, si a ustedes les piden que dibujen estructuras de resonancia, recuerden que las estructuras de resonancia son todas las demás otras moléculas con las que podemos representar este compuesto. Entonces, otra estructura de resonancia pudo haber sido tomar el doble enlace de aquí abajo, ¿verdad? Por ejemplo, esta sería otra estructura de resonancia. Recuerden que las estructuras de resonancia las separábamos con estas flechas. Esta es otra estructura de resonancia. E inclusive podríamos tener otra estructura de resonancia que posiblemente no sea nada estable, pero bueno, es una estructura de resonancia que es si compartimos, dejamos esto así con dobles enlaces y formamos aquí el doble enlace. Esto sería técnicamente otra estructura resonante. Entonces, estructuras resonantes es todas las maneras en las que yo puedo representar esta estructura de Lewis en términos de los pares libres y los dobles enlaces. Y lo que yo les recomiendo para poder hacer esas estructuras es lleguen a este punto
donde tenemos la estructura de Lewis casi lista, y luego empiezan a ver cuáles son las posibilidades de dobles o triples enlaces que se pueden formar para la molécula. Ok, chicos, ¿más preguntas? Profe, en el caso de que nos digan la estructura de Lewis más estable, sí hay que ver la carga formal. Entonces, Sí hay que ver la carga estructuras de formal. resonancia, estructuras de resonancia que no. No, en las estructuras de resonancia podemos poner cualquier molécula que cumpla con la regla del octeto. Entonces, todas esas cumplen con la regla del octeto. Hay una que claramente va a ser la más estable que las otras, pero eso lo sabemos con la carga formal. Pero si no nos piden cuál es la más estable, solo las resonancias, entonces dibujamos todas las estructuras de Lewis posibles. Gracias. Ok. ¿Más preguntas, chicos? Todo bien. Ok. Vamos a ver. Ujú. Ok, chicos, bueno. Si no tienen más preguntas, entonces dejamos la clase de repaso por acá. Y vamos a ver.